la Lost Media, son contenidos audiovisuales desaparecidos o de existencia incierta. Son piezas que alguna vez existieron y que con el tiempo se volvieron leyenda. Leyendas tras las cuales se esconden grabaciones tan perturbadoras que muchos de quienes las encontraron desearían jamás haberlas visto. En este video nos sumergiremos en algunos de los casos más populares, perturbadores y misteriosos de Lost Media, así que quédate porque lo que viene a continuación podría helarte la sangre. La primera historia nos lleva a los foros anónimos de internet, donde en 2015 un usuario afirmó haber visto el anime más perturbador de la historia. Según su relato, existía un cortometraje de los años 80 llamado Saki-san no Bashi, traducción aproximada Ve por un puñetazo, en el que 9 chicas adolescentes quedan atrapadas en un baño sin puertas. Desesperadas por escapar, con el paso del tiempo comienzan a enloquecer y toman decisiones extremas. Algunas pierden la razón y terminan haciendo actos autodestructivos, llevando su final de la manera más oscura imaginable, mientras una música inquietante, supuestamente el Dies Irae de Mozart, suena de fondo. Era un anime de unos 30 minutos con subtítulos en inglés. Los videos que ves en pantalla son solo simulaciones que encontré en internet, más sin embargo el video original del anime nadie ha podido encontrarlo desde entonces. Esta descripción tan gráfica encendió la curiosidad de miles de aficionados a la animación de terror y a la Lost Media. Durante años, comunidades de Reddit, 4chan y YouTube debatieron y buscaron incansablemente cualquier pista. ¿Realmente existió Saki-san no Bashi? Los estilos descritos, ojos separados al estilo de algunas películas de Miyazaki, peinados específicos de las chicas, sonaban extrañamente detallados, lo que llevó a muchos a creer que podría ser real. Sin embargo, conforme crecía la leyenda, también surgían dudas. Nunca se encontró rastro en archivos de anime de los 80, ni menciones en revistas especializadas. Finalmente, en 2019, un usuario anónimo apareció confesando ser el autor de la historia original. Afirmó que todo había sido un engaño, un creepypasta inventado en unos minutos para burlarse de gente que buscaba lo más terrorífico de la web profunda. Según este supuesto autor, Saki-san no Bashi no existe, solo fue una broma que se salió de control. Aún así, el impacto estaba hecho. Hasta el día de hoy, algunos fanáticos se resisten a aceptar la explicación y quieren creer que en algún lugar podría esconderse ese anime maldito. La historia de Saki-san no Bashi nos recuerda lo poderosas que pueden ser las leyendas en internet. Un simple post anónimo bastó para dar origen a un mito moderno de Lost Media. Para muchos niños estadounidenses de finales de los 70 y los 80, Join Jackson era un episodio inocente, colorido y lleno de esperanzas religiosas. Estrenado en 1979, este show se transmitía en el canal WCLF de Florida y luego en cadenas de TVN y FamilyNet. Presentaba canciones, juegos y lecciones bíblicas y personajes animados, con un estilo muy parecido a otros programas infantiles de la época. Lo que lo hacía peculiar era la presencia de Ronald Brown, un titiritero que usaba una marioneta Marty para interactuar con los niños y explicar valores cristianos. Durante más de 2 décadas, Join Jackson estuvo en antena acompañado por un grupo de actores y títeres que buscaban transmitir esperanza y fe. Pero detrás de esa fachada alegre se escondía algo mucho más oscuro. En 2012, el mundo conoció una verdad perturbadora. Ronald Brown, el mismo titiritero que había trabajado por años en el programa, fue arrestado por una posesión de material ilegal relacionado con menores y por conspiración por planes de capturar y maltratar a un niño. La noticia fue devastadora, no solo por el crimen en sí, sino porque Brown era un rostro familiar de la familia de miles de espectadores. Aquel hombre que con una sonrisa y un muñeco enseñaba valores, en la vida real escondía pensamientos y planes siniestros. Lo macabro del caso trascendió incluso en la prensa. Las autoridades revelaron que Brown había hablado en foros oscuros de internet sobre planes caníbales, discutiendo la posibilidad de capturar niños de su comunidad. El escándalo fue tan grave que la cadena cristiana TVN y todas las productoras involucradas decidieron borrar del mapa cualquier rostro del programa. De un día para otro, Join Jackson desapareció por completo. Los episodios dejaron de transmitirse, los archivos fueron retirados, la serie quedó relegada a un limbo del que apenas sobreviven algunos fragmentos grabados en VHS por fanáticos. La mayoría de los capítulos que durante años se transmitieron en televisión abierta se consideran hoy en día Lost Media.
Media. La paradoja es inquietante. Un show creado para acercar a los niños a la fe y el amor terminó siendo sepultado precisamente porque su presentador estaba vinculado con los peores crímenes contra la infancia. Con el paso de los años, algunos coleccionistas han logrado rescatar episodios sueltos y subirlos a internet, pero incluso al verlos hoy sabiendo lo que se sabe, la experiencia resulta muy inquietante. ¿Cómo disfrutar de un programa aparentemente inocente cuando la mente asocia automáticamente la imagen del presentador con sus crímenes? Los comentarios de quienes encuentran estos videos suelen coincidir. Lo que antes parecía alegre ahora luce siniestro, incluso sin necesidad de alterar las imágenes, como si el conocimiento del trasfondo hubiera contaminado la pureza del recuerdo. En foros de internet, Join Jackson es descrito como uno de los casos más oscuros de Lost Media, no porque el programa en sí fuera terrorífico, sino porque lo que ocurrió fuera de cámara lo transformó en algo maldito. El show dejó de ser un simple producto infantil para convertirse en un símbolo de cómo la corrupción de una sola persona puede ensuciar la memoria colectiva de toda una generación. Algunos usuarios de Reddit lo han resumido de manera brutal. Este show está perdido porque el titiritero planeaba capturar y hacer daño a niños. No se transmite desde entonces y la mayoría de las cintas fueron destruidas. Una frase dura pero que refleja con precisión por qué este programa jamás volverá a la televisión. En junio de 2015, un pequeño canal de YouTube llamado Obscure Horror Corner subió una serie de videos de un juego desconocido titulado Sad Satan. El propietario del canal, que se hacía llamar James, afirmaba haber obtenido el juego de la Dark Web a través de un enlace anónimo. Los videos mostraban un juego en primera persona donde el jugador caminaba por corredores monocromáticos y tenebrosos. No hay enemigos visibles ni objetos claros, solo se escuchan sonidos y voces distorsionadas. Entrevistas reales con asesinos seriales y reproducidas al revés, música inquietante, números y frases siniestras. De vez en cuando la pantalla se llena de imágenes flash perturbadoras, fotografías de asesinos famosos, referencias a trato indebido hacia menores, cadáveres, símbolos crípticos, incluso la figura fantasmal de un niño que aparece brevemente en los pasillos. La atmósfera del juego era absolutamente perturbadora. James explicó a la prensa que no podía compartir el juego públicamente porque contenía material muy gráfico e ilegal que tuvo que censurar en sus videos. De hecho, poco después de sus uploads, alguien publicó en un foro paranormal de 4chan un supuesto enlace de descarga de Sad Satan. Los curiosos que lo descargaron se llevaron una pésima sorpresa. El archivo efectivamente contenía imágenes gore extremo y trato indebido hacia menores, además de un malware que dañaba las computadoras. Esa versión se consideró como un clone, es decir, un clon malicioso, diferente al juego que Obscure Horror Corner mostraba. Probablemente alguien tomó la oportunidad para propagar contenido ilegal bajo el nombre de Sad Satan. Una comunidad de Reddit dedicada al juego logró rescatar y sanitizar esta versión, removiendo las partes ilícitas para analizarlas. Pero aún así muchas preguntas quedan en el aire. ¿Quién hizo Sad Satan? ¿Y con qué propósito? ¿Fue todo un montaje de Jane, el youtuber, creando un creepypasta interactivo para ganar suscriptores? Hasta la fecha el creador real solo es conocido por el seudónimo ZK y nunca se verificó su identidad. Tras el revuelo, el canal Obscure Horror Corner se abandonó por completo, alimentando la teoría de que tal vez todo fue un experimento viral. Sin embargo, Sad Satan se ganó su lugar en esta lista de los Lost Media. No existe una descarga oficial disponible, solo los videos y las versiones recreadas por fans. Es como un espejismo oscuro de la Deep Web, que nos deja con la duda de si era un juego maldito real o una elaborada ficción de internet. En cualquier caso, pocos se atreverían a jugarlo dada su reputación de ser el juego más enfermo de internet. Durante años, muchos jóvenes de los 80 recordaban vagamente una pesadilla animada emitida en la televisión infantil. Hablaban de un cortometraje donde un extraño hombre salía de un reloj para llevarse a un niño por haber perdido algo. Estas descripciones dispersas se referían a Clockman, un segmento que supuestamente se emitió en el programa Penguin de Nickelodeon. La imagen de El hombre del reloj, una figura de aspecto brujo con barba y sombrero puntiagudo emergiendo de un reloj de la pared, quedó grabada en la memoria de algunos, pero nadie parecía tener pruebas ni copias. Nickelodeon nunca lo incluyó en VHS ni en DVDs, y oficialmente casi no había constancia de su existencia. Con el tiempo, Clockman se volvió un mito de Lost Media. ¿Recuerdas aquel corto extraño o fue un sueño? Era la pregunta muy recurrente.
En 2012, un usuario apodado Commander Santa publicó en foros su recuerdo detallado de ese corto, iniciando una investigación colectiva. La comunidad de los MediaWiki se puso manos a la obra. Finalmente, tras años de búsqueda internacional, el misterio se resolvió. Clockman resultó ser en realidad un corto animado checoslovaco de 1976 titulado U para Javiseli, traducido como Sobresale la presumida o Dressy Sally. En la historia original, una niña llamada Sally pierde sus guantes nuevos y un mago llamado Señor Cadabra emerge de un reloj para ayudarla, con la condición de que diga la verdad a su madre sobre la pérdida. Cuando Sally no cumple la promesa, el mago la hace trabajar tejiendo estrellas como lección de honestidad. No era una historia malvada en realidad, pero la estética era algo escalofriante. El mago vestido de negro entrando por la ventana llevándose a la niña volando, suficiente como para infundir miedo a más de un niño pequeño espectador. Nickelodeon había doblado y transmitido este corto dentro de Penguin a finales de los 70 y luego cayó en el olvido. El 24 de marzo de 2013, un investigador llamado Garrett Fleet Gilchrist consiguió una copia de VHS de la versión original checa y posteriormente apareció también el doblaje en inglés. Clockman fue encontrado por fin y subido a YouTube en el año 2018. Aquello fue un hito en la comunidad, pues demostró que un recuerdo borroso compartido por varios fans sí tenía una base real. Hoy podemos ver ese corto y entender cómo una inocente fábula europea se transformó en una mini leyenda urbana en América. Clockman nos enseñó que a veces la Lost Media reaparece gracias a la perseverancia de los fans y que los recuerdos de la niñez, por extraños que parezcan, pueden ser verdad. Nuestro siguiente caso nos remonta a 1981, a los salones de videojuegos de Portland, Oregon. Según la leyenda urbana, un nuevo arcade llamado Polybius apareció de la nada. La máquina era negra, sin adornos llamativos, y su juego mostraba gráficos geométricos abstractos. Lo realmente inquietante eran sus efectos a los jugadores. Quienes lo probaban sufrían supuestas amnesias, pesadillas, alucinaciones y hasta pensamientos de ponerle un punto final a su vida. Aún así, decían que el juego era irresistiblemente adicto. Los chicos hacían fila para jugarlo, enganchados a su misteriosa jugabilidad psicodélica. Pronto se rumoró que cada cierto tiempo hombres vestidos de negro visitaban las máquinas Polybius. No estaban interesados en la recaudación de monedas, sino que parecían recopilar datos de la máquina como si revisaran estadísticas de los jugadores. Después de unas semanas, la máquina desaparecía tan repentinamente como había llegado. Polybius se desvaneció sin dejar rastro físico. No se conserva ninguna unidad, nadie tiene un ROM original del juego y nunca más se supo oficialmente de él. Con el tiempo, esta historia se transformó en la madre de todas las creepypastas gamer. Las historias conspirativas no tardaron en surgir. ¿Era Polybius un experimento encubierto del gobierno para estudiar el control mental a través de los videojuegos? ¿Fue quizá una confusión de incidentes reales? En 1981 en Portland, dos jugadores sufrieron problemas de salud tras jugar a máquinas arcade y el FBI realizó redadas en salas recreativas por temas de apuestas ilegales. La falta de evidencias ha llevado a los investigadores a concluir que seguramente Polybius nunca existió realmente, que fue una leyenda nacida a partir de aquellos eventos y referencias en foros desde 1998. La primera mención en prensa fue en el año 2003 y la revista GamePro la listaba como un rumor no verificado. Ninguna revista de videojuegos de la década de 1980 mencionó jamás a Polybius. A pesar de ello, la historia ha calado hondo en la cultura pop. Se han creado remixes ficticios del juego, aparecen referencias en series, música y arte, siempre como sinónimo de videojuego maldito. Polybius representa cómo un relato intrigante puede persistir por décadas, aunque la verdad apunte a un mito urbano. En 1976, Sesame Street tuvo una invitada muy especial, Margaret Hamilton, la actriz que interpretó a la malvada bruja del oeste en El Mago de Oz en 1939. El episodio número 847, emitido el 10 de febrero de 1976, presentaba a Hamilton repartiendo su papel icónico de bruja, aterrorizando en la calle Sésamo después de perder su escoba voladora. La trama seguía a la bruja causando travesuras mientras intentaba recuperar su escoba a manos de David, el tendero, asustando a Big Bear, Oscar y a los demás en el proceso.
Aunque finalmente aprendía la lección sobre pedir las cosas por favor, parece que el episodio asustó de verdad a su joven audiencia. Tras la emisión, Sesame Workshop recibió una alusión de cartas de padres indignados. Sus hijos estaban aterrorizados, algunos se negaban a volver a ver el programa. Ante tal reacción, los productores realizaron pruebas adicionales con grupos de niños y, al corroborar el miedo que generaba la bruja, tomaron una decisión drástica. Nunca más volverían a emitir el episodio. Así, el capítulo 847 fue encerrado en la bóveda. En años posteriores, ni recopilaciones de videos ni en streaming salió a la luz. Oficialmente quedó como un recuerdo vago para quienes la vieron de niños. Algunos incluso dudaban si realmente pasó o si lo habían imaginado mezclando Oz con Plaza Sésamo. Pero las referencias estaban en los archivos, solo que el público no tenía acceso. Por décadas, este episodio perdido de la bruja fue uno de los santos griales de la Lost Media. En 2019, con el aniversario de los 50 años de Sesame Street, se anunció que la Biblioteca del Congreso y el Archivo Americano de la Televisión Pública tendrían digitalizados todos los episodios, incluyendo este. Solo podía verse bajo solicitud especial en ciertas instalaciones, nada de copias libres. A finales de 2019, en un evento de museo, se proyectaron algunas escenas para los fans e investigadores, confirmando que efectivamente existía registro, pero el público general seguía sin poder verlo completo. Finalmente, en junio de 2022 ocurrió algo digno de película. Alguien filtró el episodio completo. Un usuario anónimo lo publicó en Reddit, Lost Media, proporcionando un enlace de descarga. La noticia se regó como pólvora en redes sociales y llegó incluso a medios formales como NBC News. Al parecer, algún empleado o investigador con acceso decidió liberarlo, violando las políticas del archivo. Nickelodeon y Sesame Workshop no estaban precisamente contentos, pero ya no había marcha atrás. Tras 46 años oculto, el episodio de la bruja malvada por fin podía ser visto por todos. Hoy se encuentra en YouTube y otros sitios, donde ha permanecido, ya que una vez en internet es difícil que desaparezca de nuevo. Viendo el episodio ahora, es cierto que la actuación de Margaret Hamilton es magnífica, pero potencialmente intimidante para un niño pequeño. Sesame Street nunca antes había tenido un villano tan de terror clásico. Este caso es fascinante porque no es una obra perdida por accidente o descuido, sino ocultada a propósito por protección infantil. Con su redescubrimiento se abrió también un debate. ¿Debería exhibirse material que se consideró dañino para niños en su momento por la relevancia histórica que tiene? Muchos fans adultos sienten que sí, que es parte del legado de la serie. En todo caso, el episodio 847 ya no es una Lost Media, fue encontrado por la comunidad y se une a nuestra lista de los casos resueltos con final feliz, aunque con métodos cuestionables. Este caso de Lost Media es posiblemente el más perturbador de todos por su naturaleza, la muerte en directo de una persona cuyo registro en video está intencionalmente perdido. Nos referimos a la trágica historia de Kristine Shubak, la reportera que en 1974 puso un punto final a su vida durante una transmisión en vivo. Kristine era presentadora de un programa matutino en un canal local de Sarasota, Florida, WXL-TV. El 15 de junio de 1974, a sus 29 años, abrió su noticiero como cualquier otro día, con una sonrisa tensa. Pero al empezar el programa hizo algo inesperado. Anunció fríamente lo siguiente: en consonancia con la política de Channel 40 de traerles lo último en sangre y entrañas, en vivo y a todo color van a presenciar otra primicia, un intento de ponerle un punto final a su vida. Acto seguido sacó un revólver debajo del escritorio y se disparó en la cabeza en vivo, ante la mirada atónita de los espectadores y sus compañeros en el estudio. Fue una escena real, sucedió de verdad. Kristine murió horas después en el hospital. El suceso es sobrecogedor y por supuesto quedó grabado por las cámaras del canal. Sin embargo, esa cinta jamás se hizo pública. La familia de Kristine obtuvo una orden judicial para evitar su difusión inmediatamente. La policía incautó la grabación como evidencia y tras cerrarse la investigación, se le entregaron a la madre de Kristine. Ella, con buen criterio, la guardó o destruyó. Nadie quiere recordar a Kristine por eso. No es un espectáculo para el público, dijo su hermano Greg años después. De hecho, Greg asegura que no sabe dónde está la cinta hoy, pero se asegurará de que nadie la encuentre jamás. Y así ha sido. En más de 50 años, nadie fuera del círculo íntimo la ha visto. Algunos fragmentos de audio supuestamente se filtraron en 2016, pero su autenticidad es dudosa y también fueron retirados. La cinta de Kristine Shubak se ha convertido en el santo grial prohibido de la Lost Media.
A diferencia de otros casos, aquí todos concuerdan que es mejor que siga perdida. No es entretenimiento, es la muerte real de una persona atormentada y se respeta que la familia no quiera que circule. Irónicamente, el morbo en torno a esta historia ha inspirado películas como dos filmes Christine y Katie Plays Christine salieron en 2016 explorando su vida, pero la grabación auténtica permanece oculta. Se dice que podría estar en algún almacén guardada o destruida, pero esto es un misterio. Lo que sí sabemos es que por decisión de sus seres queridos nunca la veremos. Este es un Lost Media que, a diferencia de los casi todos los demás que apasionan a la comunidad, no queremos que aparezca. Es mejor que Christine descanse en paz sin convertirse en un video sensacionalista de internet. Su caso nos recuerda que detrás del término media perdida, a veces hay tragedias reales y no solo entretenimientos bizarros. En contraste con otros casos de Lost Media que parecen accidentales o inventados, este episodio nació de la cruda realidad. Adiós Inocencia fue anunciado en agosto de 2012 como un capítulo más de La Rosa de Guadalupe, pero jamás llegó a transmitirse. El episodio estaba inspirado en un hecho real muy reciente que había sacudido al país, un ataque ocurrido en un campamento conocido como El Colibrí, donde un grupo de jóvenes fue violentamente agredido. La sola idea de llevar esa tragedia a la pantalla provocó indignación. Durante la emisión de otro capítulo, Televisa incluso mostró un promocional de Adiós Inocencia. La sinopsis oficial relataba la historia de dos amigas que van a un campamento esperando vivir una experiencia alegre, pero todo se convierte en pesadilla. Años después, una de ellas, consumida por el rencor, planea vengarse de su agresor. Como en cada episodio de la serie, la esperanza era que solo un milagro pudiera salvarlas de caer en la oscuridad. El problema es que esta historia no era ficción lejana, era un reflejo demasiado fiel de un caso real y todavía fresco en la memoria colectiva. Familias de víctimas y distintos sectores de la sociedad denunciaron que se trataba de una falta de respeto y un recordatorio doloroso. La presión pública creció tanto que Televisa no tuvo otra opción más que cancelar la emisión y archivar el episodio indefinidamente. Desde entonces, Adiós Inocencia se convirtió en un Lost Media perdido. Nunca se lanzó en televisión ni en plataformas digitales y lo único que sobrevive es aquel breve avance promocional que todavía circula en YouTube como una ventana a un capítulo fantasma. En él se alcanza a ver la escena de los protagonistas llegando al campamento, la irrupción de hombres encapuchados y un destello de la confrontación final, pero el episodio completo, de casi una hora, permanece oculto. Lo más inquietante es preguntarse cómo habría manejado La Rosa de Guadalupe un tema tan duro. ¿El milagro final habría traído justicia, perdón o un cierre sombrío? El título mismo, Adiós Inocencia, ya adelantaba un tono demasiado oscuro para el horario familiar en el que solía transmitirse la serie. Este caso nos recuerda que no todo lo perdido se debe a accidentes de archivo. A veces la propia presión social es la que sepulta una obra, marcándola como demasiado perturbadora para ver a la luz. Hoy La Rosa de Guadalupe sigue sumando cientos de capítulos, pero este permanece como una sombra, una historia demasiado dolorosa incluso para su catálogo de dramas. The Moment of Truth fue un concurso de la cadena de Fox basado en el formato colombiano Nada Más que la Verdad. En el año 2008 puso a concursantes a responder preguntas personales comprometedoras bajo un detector de mentiras a cambio de dinero. El show ya era polémico de por sí, gente admitiendo infidelidades, robos, etc. frente a sus familias. Pero nada se comparó a lo que sucedió con Melanie Williams, concursante de la segunda temporada. Melanie provenía de una comunidad religiosa en Utah, nada menos que la secta polígama FLDS, liderada por el infame Warren Jeff. En el programa, a medida que avanzaban las preguntas, ella fue revelando los trapos más oscuros de esa secta: matrimonios arreglados con menores, abusos encubiertos y secretos perturbadores de su familia. La tensión escaló a tal punto que los productores decidieron dividir su participación en 2 episodios. En el primero, temporada 2, episodio 9, Melanie respondió 20 preguntas, pero cuando llegó a la última pregunta, la del $500,000, la emisión se cortó antes de tiempo, dejando la resolución pendiente para el episodio siguiente. En el episodio 10, frente a la audiencia en shock y con su padre y esposo presentes, Melanie escuchó la pregunta final: ¿crees que tu padre tuvo relaciones íntimas siendo adulto con alguien mucho menor que él? Un silencio helado se hizo en el estudio. Melanie, entre lágrimas, respondió que sí, lo creía.
El polígrafo la marcó como veraz, confirmando implícitamente la acusación gravísima hacia su propio padre. Acababa de exponer un crimen en horario estelar y ganó los $500,000, pero a un costo emocional indescriptible. El público estaba atónito, aquello no era entretenimiento, era una tragedia familiar y criminal desarrollándose en vivo. Fox decidió que ese episodio 9 inicial jamás sería transmitido. Solo el episodio 10, la segunda parte con la pregunta final, salió al aire y aún así fue censurado posteriormente. Básicamente el metraje donde Melanie detalla los abusos a su comunidad y familia quedó enterrado por considerarse demasiado perturbador para la televisión. Con el tiempo, apenas algunos breves fragmentos y el tráiler promocional del episodio 9 se han filtrado. Fans de los media han buscado la grabación completa, pero Fox nunca la ha lanzado, probablemente para proteger a los involucrados o por cuestiones legales. Lo que hace escalofriante a este caso es saber que todo ocurrió de verdad. No es una creepypasta, no es ficción. Melanie destapó en televisión abierta un caso de malos tratos a menores dentro de una secta religiosa, y ese metraje ya se ocultó en los archivos de la cadena, como un recordatorio de hasta dónde puede llegar la búsqueda de rating y sus consecuencias humanas. Muchos se preguntan si alguna vez saldrá a la luz, quizás en algún contexto documental sí. Por ahora permanece como uno de los lots media más inquietantes de la era moderna de la televisión. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Conocías alguno? ¿Tienes teorías sobre ellos? ¿Recuerdas haber visto algo de niño que luego desapareció? Y espera, antes de irme, si crees que ya viste lo peor, espera un momento. En mi video anterior te hablo de las desapariciones más horribles y misteriosas ocurridas en parques de diversiones. Historias reales sin resolver que te pondrán la piel de gallina. Haz clic aquí y descúbrelo ahora.